ver el venerable José Raúl, adelante, que lo veo ya todavía trasnochando. Gracias, doctor Petronio, pero en verdad no quería hacer preguntas, ya que me está invitando, de repente comentarle. Como usted sabe, yo pertenezco a una logia masónica y en alguna oportunidad un amigo me dijo que eso estaba mal, ¿no? Y cuando hablamos de religión me dijeron que los masones como que eran seguidores del diablo y debía retirarme de la logia masónica inmediatamente. Pero yo ya tenía en entonces como 15 años en la logia masónica y en ningún momento me enseñaron al diablo y a seguirlo, en ningún momento. Por el contrario, siempre hemos puesto el volumen de la ley sagrada, en este caso la Biblia, frente al altar y como que esas palabras son los que dirigen nuestra ética, nuestra moral como hombres de bien, siempre así. Entonces, eso quería comentar. Y también, en algún momento yo he tenido una lucha, ¿no?, entre ser masón y de repente yo soy católico, ahora soy católico, voy a la iglesia y también asisto a diferentes otras congregaciones religiosas, protestantes, etcétera. De manera que voy y bueno, los escucho. En algunas partes no estoy de acuerdo, en otras sí, ¿no? Pero lo que me mueve, doctor Petronio, es, como vos lo manifiesta, encontrar la verdad, ¿no? Porque con ese afán es de que me puse a estudiar cómo se formó el cristianismo y las otras religiones principales del mundo, las más grandes. Y el cristianismo se formó a lo largo de aproximadamente 350 años después que murió Jesús. Jesús nunca predicó el cristianismo. El cristianismo es no sé si el término vale, un invento del Imperio Romano o de los sacerdotes de esa época que lo han adecuado todo el cristianismo a la necesidad, a la conveniencia de Roma. Jesús nació judío, predicó judaísmo y murió judío. Lo que pasa es que en el judaísmo, en esa época, cuando uno tenía más de 13 o 14 años, ya uno era mayor de edad, ya dentro de la religión. Entonces uno podía salir y explicar qué entiende de las leyes del judaísmo, de los libros, y cuál es su concepto. Había esa libertad. Y Jesús, en esos años perdidos que se dice, desde los 13 años hasta los 30 años, él ha recorrido diferentes países y se ha entrevistado con los mejores filósofos y religiosos de toda Europa, digamos, ¿no? Porque ha ido hasta la India, etcétera, Inglaterra, se dice. Bueno, hay mucha información al respecto. Y cuando ya tuvo 30 años, él prácticamente empezó a predicar teniendo ese vasto conocimiento, no solamente del judaísmo, sino de la filosofía de otros países, como que ha perfeccionado. Y eso es lo que él ha predicado, sin saber que, bueno, estaba predicando el cristianismo. Con todo, doctor Petronio, a mí particularmente lo que me mueve es conocer la verdad, y con eso no ofendo. Yo soy muy respetuoso de la religión católica y no me salgo, algún día me saldré, ¿no? Pero yo creo que no lo voy a hacer nunca, lo voy a seguir
voy a seguir ahí, aunque en algunos aspectos difiera, ¿no? Lo que pasa es, dentro del cristianismo, judaísmo, han aparecido hombres como que son los cabalistas. Y los cabalistas nos enseñan básicamente cómo se creó el mundo, y etcétera. Entonces nos dicen de que los libros, no, por decir, del cristianismo, no, el Testamento Antiguo, el Nuevo, está escrito como hechos históricos, y uno lo puede entender eso tal cual dice la letra, y los sacerdotes interpretan un poco más a eso que está escrito, y los cabalistas no profundizan, y resulta que la explicación, puede haber hasta una tercera explicación, y esa es la verdad, ¿no? Para ese cabalista. Entonces, como vos lo manifiesta, hace 2000 años de repente tenía que escribirse de esa manera, pero ahora con el transcurrir del tiempo hay otras verdades que ahí están, pero hay que, usted lo dijo, la letra mata, ¿no? Entonces, bueno, ese es el comentario que quería hacer, doctor Petronio, y gracias, yo estoy muy contento de escucharlo, y también muy valiosas las intervenciones, como el compañero que nos ha antecedido. La verdad que yo me auno a él y me pongo a su lado también, porque ha demostrado que él tiene fe, y con bastante valentía lo defiende. Gracias, doctor. Ok, muchas gracias, venerable José Raúl. Solamente quiero agregar a lo que usted acaba de decir un concepto que yo quisiera que todos los que están trasnochando hasta ahora, que ya llevamos más de una hora extra, tengan en cuenta que la verdad se logra con el raciocinio, con la razón. Si la podemos sistematizar, mejor, dentro de un cimiento de conciencia que se llama pensamiento sistémico, que es la base de todo, que elimina los mecanismos de defensa erróneos que conducen a prejuicios falaces. Para evitar prejuicios falaces, para evitar mecanismos de defensa erróneos, hay que tener un pensamiento sistémico racional. Pero para evitar que la conciencia nos engañe, hay que tomar en cuenta que es muy fácilmente el que razona se vuelve racionalizante. ¿Qué cosa significa la racionalización? Significa un error muy cometido muy frecuentemente, incluso por muchos ministros de religiones. ¿Qué hacen? Utilizan verdades a medias para justificar conclusiones preconcebidas. A mí me tocó, por ejemplo, ir a un museo en Estados Unidos en donde se le dio un colegio religioso a que fueran a verificar que la evolución creacionista, mejor dicho, evolución, pero con verdades a medias para justificar el creacionismo religioso, era totalmente cierto, y que no había Big Bang y que no había antropología en donde se comprobara que el hombre venía del mico. Entonces se utilizó todo un proceso muy bien elaborado
de racionalización para utilizar verdades a medias para llegar a concluir de una manera muy ilustrada a los niños de ese colegio de que era totalmente falso lo que decía la ciencia, sino que era totalmente cierto lo que decían las religiones. Entonces, independientemente de que sea de origen religioso o no, la racionalización es un peligro que a veces uno mismo tiende a usar. Y obviamente es un peligro al cual uno está expuesto, que la gente que quiera influir en uno racionalice. Les pido ese favor, que estén muy atentos si yo quisiera racionalizar. Yo hasta ahora he tratado de alejarme de esa metodología racionalizante. Trato siempre de usar la razón limpia y honesta. Entonces, quiero simplemente complementar lo que ha dicho el venerable José Raúl en ese sentido, de que la verdad se consigue sin racionalización, sin verdades a medias, sin fines preconcebidos. ¿Qué es lo que hace el cientificista? El cientificista quiere llegar a demostrar que la singularidad no existe. El cientificista quiere llegar a demostrar que no hay Dios, que no se necesita hablar de Dios porque la ciencia no se ocupa de lo que pasó antes del Big Bang. Entonces, así las cosas, hay que tomar en cuenta lo que es la racionalización a diferencia de la racionalidad. Eso es todo. Gracias.